Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos los que se están conectando, a todas y todos. Les damos la bienvenida a este webinar tan importante que es sobre datos maestros y de referencia, la manera de comunicarnos con el mundo, auspiciado por Dama Capítulo Bolivia. Como primer panelista le vamos a dar la bienvenida a un excelente profesional que es Ramón Hernández. Muchísimas gracias por estar aquí. Les voy a contar un poquito sobre la trayectoria de Ramón. Él es un consultor en gestión de datos y gobierno de datos, ¿no? Es un creyente del trabajo voluntario como un medio para mejorar nuestra sociedad. Ramón es licenciado en Ciencias de la Información con más de 25 años de experiencia en proyectos para el sistema financiero y asegurador mexicano en las siguientes áreas de la gestión de datos: diseño y modelo de bases de datos, integración de datos, business intelligence and data warehouse. Ha dado conferencias relacionadas con datos, tecnología en los siguientes foros: en el encuentro GenExus en Montevideo, Uruguay, el Foro de Usuarios SAS y Congreso Internacional de Gestión de Datos e Información en la Ciudad de México. Ha participado en cursos de gestión de datos y gobierno de datos a personas de México, Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia y Uruguay. Bienvenido, Ramón. Muchísimas gracias por darnos tu tiempo y estamos ansiosos de escuchar tu exposición. También quiero saludar a nuestro querido presidente de Dama Capítulo Bolivia. Él es Diego Pope, que también está presente. Él es el autor intelectual también de que podamos tener este webinar. Les voy a contar un poquito sobre Diego. Él es ingeniero de telecomunicaciones de la Universidad Católica San Pablo. Ha trabajado desde sus inicios en empresas de telecomunicaciones como BNL, Huawei, ZTE, donde ha desarrollado su perfil de Project Manager, y actualmente es máster en gestión de proyectos. Pasó a una empresa como vendedor de soluciones tecnológicas en gestión de datos y analítica, donde desarrolló habilidades para la gestión de datos, vendiendo soluciones relacionadas al IBM, Oracle y consultorías de gobierno de información, donde conoció también el tema de lo que es Dama Internacional, y actualmente es presidente de este capítulo, que es Dama Bolivia, y es consultor en estrategia de gestión de datos, preparándose para conseguir la certificación CDMP de Dama. Bienvenido, Diego, y vamos a arrancar otra vez con Ramón. Esperemos que les guste y que todo el contenido sea de su satisfacción. Vamos a estar pendiente a las preguntas para poder hacer una ronda de preguntas aclaratorias. Muchísimas gracias, Laura. Gracias, Diego, por la invitación de a Dama Capítulo Bolivia. Pues muy honrado de estar nuevamente aquí con ustedes. Y ahora el tema que vamos a revisar es este, que se llama datos maestros y datos de referencia, que es la manera de comunicarnos con el mundo. Aquí están mis datos de contacto, por si quisieran después continuar la conversación ahí por LinkedIn, por YouTube. Los invito a que se suscriban ahí. De vez en cuando generamos algunos videos relacionados con temas de la gestión de datos, o si gustan podemos conversar por WhatsApp. Por cualquiera de estas vías podemos continuar la conversación de los temas que vamos a revisar ahora. Datos maestros y datos de referencia forman parte de la rueda de Dama. Yo siempre digo que en temas de gestión de datos pues no es necesario reinventar la rueda, ya tenemos ahí la rueda, es la rueda de Dama, y aquí es donde tenemos ubicados al tema de los datos maestros y los datos de referencia. Es una de las 11 áreas de la gestión de datos y vamos a ver qué es lo que vamos a ir revisando el día de hoy. Datos maestros y datos de referencia, primero tendríamos que empezar a clasificarlos en toda la diversidad de datos que pueden existir en las organizaciones. Una manera de hacerlo es utilizar este diagrama del señor Malcolm Chisholm, que son 6 capas de los datos, en las cuales él identifica estas 6, pone los metadatos, los datos de referencia, los datos de estructura organizacional, los datos de estructura de la transacción, datos de actividad de la transacción y datos de auditoría. Él, todo el universo de los datos los divide en estas 6 capas, en estas 6 clasificaciones. Y nos dice que, por ejemplo, los metadatos pues son más relevantes cuando estamos haciendo diseño, así como los datos de referencia. Y estas flechas que vemos aquí, pues nos dicen que el contenido semántico, conforme vamos subiendo en las capas que propone el señor Malcolm Chisholm, entonces el contenido semántico va aumentando y la importancia en la calidad de los datos también se hace mucho más evidente.
Imaginen los metadatos. Un tipo de metadato, por ejemplo, pudiera ser la fórmula con la cual calculamos el saldo promedio en una cuenta de cheques, hablando de una institución bancaria. Imaginen si esa fórmula está mal definida, lo que va a pasar con todos los demás datos que están hacia abajo, pues va a afectarlos de una manera muy importante. Así como vemos esta otra flecha que dice que el volumen de datos va aumentando conforme vamos bajando en estas capas de los datos. La frecuencia de actualización también va aumentando y también van teniendo los datos una vida más corta. Pues bueno, dentro de esta clasificación, nosotros pudiéramos decir que los datos de referencia son estas dos capas y los datos de estructura de la transacción serían esta otra capa que corresponde a los datos maestros. Datos maestros es lo que conocemos normalmente en nuestras organizaciones como los catálogos, ¿no? La forma más simple de catálogos es el que tiene un código y una descripción. Esos son los catálogos más simples. Hay otros un poco más elaborados, como pudiera ser un catálogo de cuentas contables. Ese también pudiera ser un dato de referencia. Y los otros, los que son entidades del negocio, como pudieran ser un contribuyente, si somos gobierno, un cliente, si estamos en la iniciativa privada, pues podrían considerarse datos maestros. Entonces, la charla que tenemos el día de hoy va a tratar de estas tres capas. Y para hacerla un poco más ligera, digamos, esta charla, lo que vamos a hacer es, más que meterme en temas de definiciones, darles muchos ejemplos que creo firmemente que les van a dejar muchos más claros los conceptos que si me pusiera aquí a hablar de conceptos y conceptos y conceptos. Entonces vamos a arrancar con lo que son los datos de referencia. Aquí quisiera empezar contándoles una pequeña historia. Pensemos que tenemos nuestra empresa, que acabamos de hacer nuestra empresa y que vamos a empezar a generar, digamos, un sistema de facturación para poder empezar a vender nuestros productos o servicios a nuestros clientes. Pensemos en esta historia que es una empresa que estamos constituyendo aquí en México. Y entonces, pues bueno, como tenemos un tratado de libre comercio, pues los dos países con los que ya inmediatamente vamos a poder tener algún tipo de comercio va a ser con Estados Unidos y con Canadá. Y entonces en el armado de este sistema, pues tengo que hacer un catálogo. Hago mi primer catálogo de países y pues pongo que 1 es México, 2 que es Estados Unidos y 3 que es Canadá. Entonces eso es lo que yo ya tengo que hacer y tengo que meterle algún cierto gobierno a ese catálogo, porque si ahora voy a venderle algo a Guatemala o voy a vender algo en Bolivia, pues seguramente tenga que tener un registro adicional en este catálogo o en estos datos de referencia. Bueno, veamos qué va pasando en el tiempo. Alguien me pide cierta información que genere de mi sistema para que yo se lo dé a alguna otra área de la organización. Y esa área de la organización lo que me dice es, oye, tus datos están mal, ¿no? Porque yo no entiendo qué es 1 México, qué es 2 Estados Unidos y qué es 3 Canadá. Porque yo lo que utilizo es esto, ¿no? El primer silo en mi organización. Para mí México es el 30, Estados Unidos es el 44 y Canadá es el 10. Ah, pues muy bien. Como yo tengo que necesariamente interactuar con esta organización, pues lo que yo genero es un proceso de traducción. Este proceso de traducción lo que me va a estar diciendo es que el 1 equivale al 30, el 2 equivale al 44, el 3 equivale al 10. Después avanza el tiempo, pasa el tiempo y yo tengo que dar información a otra organización con la que voy a empezar a interactuar. Nada más que a diferencia de la primera, donde yo solo enviaba información, acá yo envío y recibo información. Pero me doy cuenta que esta organización tiene un catálogo
de países diferentes. Estamos asumiendo aquí que la información que estamos generando en ese archivo que está ahí en color rojo y en color verde, tienen en algún punto información agrupada o sumarizada por país. Pensemos que son las ventas o que son algún dato que vaya sumarizado por país. Y entonces yo veo que esta otra organización tiene pues catálogos diferentes, ¿no? A los míos. ¿Y yo qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer un proceso de traducción para mis datos, traducirlos a lo que ellos entienden, y luego yo tengo que hacer un proceso de transformación para que los datos que me envían yo los traduzca a lo que yo entiendo. Bueno, pasa el tiempo, yo voy generando eso que necesito para poderme comunicar, y finalmente tengo al gobierno que me dice, a ver, tú estás vendiendo muchas cosas, tienes que empezar a pagar impuestos y tengo que conocer qué es lo que estás vendiendo a cada uno de los países. Y bueno, el gobierno pues tiene esta manera para identificar a los países y yo tengo que hacer un siguiente proceso de transformación. Y bueno, si esto lo vamos exponenciando a cómo son las organizaciones, imaginen la telaraña de cosas, la cantidad de procesos que nosotros vamos teniendo. Bueno, esto es cómo se comunican las organizaciones hoy en día. ¿Cuál pudiera ser una manera de hacerlo un poco diferente? ¿Qué cosa pudiéramos hacer? Pues bueno, algo que podríamos hacer es investigar un poco, tal vez después de este webinar, y conocer que existe un ISO, el ISO 3166, que lo gobierna la ONU y que tiene un catálogo estandarizado a nivel mundial para identificar a los países. Entonces, ese catálogo me dice que México se identifica con el 484, que Estados Unidos es el 840 y que Canadá es el 124. Si todas las organizaciones utilizáramos el mismo catálogo, ¿cómo creen que se vería este escenario? Pues el escenario se vería de esta forma, ¿no? Yo simplemente genero los datos que necesito y si la otra empresa, digamos que habla el mismo idioma que yo, tiene las mismas convenciones, utiliza los mismos datos de referencia, pues cuando yo diga 484, ellos van a entender perfectamente que se trata de México y así sucesivamente. Vean todo lo que nos ahorramos. ¿Qué cosas nos estamos ahorrando como organización? Nos estamos ahorrando procesos de traducción, ¿no? Esos procesos que teníamos al centro, nos estaríamos ahorrando procesos administrativos para gobernar este catálogo. Porque si en el mundo pasa una guerra y se unen dos países o se separan dos países o nace un país nuevo, ¿qué es lo único que yo tendría que hacer? Pues simplemente ir y estar actualizando de manera frecuente ese catálogo en mis sistemas. No necesitaría yo gobernarlo porque todos estaríamos hablando el mismo idioma. Eso es de lo que se tratan los datos de referencia. Es la manera en la que nosotros podemos generar convenciones para podernos comunicar, ya sea al interior de nuestra organización o al exterior de ella, en cualquiera de los sentidos, para recibir o enviar información. ¿Cuál de estos dos escenarios es el que tienen en su organización? ¿Cuál creen que en cuál les gustaría estar? Esta es un poco la importancia que tiene esta parte de los datos de referencia. Voy a ir poniendo más ejemplos. Aquí está el ISO 3166, del cual era la historia que les estaba contando. Si se fijan, aquí es algo que es de un ISO, ¿sí? La organización de la ISO, que está gobernado por las Naciones Unidas. Y aquí pudiéramos ver, por ejemplo, México, que es el último registro. Dice que si yo quisiera identificarlo con 2 letras, es MX. Si yo quisiera identificarlo con 3 letras, para que fuera algo mnemónico, sería MEX. Y si yo quisiera utilizar un código numérico, pues sería 484. Y así para cada uno de los países, ¿no? Aquí pudiéramos agarrar algún otro. Aquí no hay, creo que muchos países latinoamericanos en esta lista, pero no sé, si yo quisiera enviar algo a Liberia, pues miren, LR
No es LI ni nada, es LR lo que debiera ser, LVR si son 3 letras o 430. Eso es una vista del ISO 3166. Los datos de referencia también en el sector salud. Con esta pandemia que estamos viviendo todos, pues los gobiernos y el mundo tiene que empezar a dar datos de cómo van siendo los contagios, en dónde hay más contagios, en dónde hay menos, etcétera. Eso lo estamos sufriendo todos los países. Pues bueno, ¿cómo ayudarían los datos de referencia a esto? ¿O por qué es posible contar con esa información? Puede estar mal, o puede no coincidir, o podemos no estar de acuerdo con esos datos, cosas que no vamos a discutir en este webinar, pero ¿qué hacen los datos de referencia por nosotros? Digamos, en México, y eso debe pasar en todos los países en América Latina, estoy seguro, tenemos la Secretaría de Salud, que es la máxima autoridad en temas de salud, tiene algo que se llama un catálogo CLUES. ¿Qué significa? Es la clave única de establecimientos de salud. Cualquier institución de salud, ya sea privada, pública, cual sea su nombre, cual sea la razón social, tiene un código, una clave única que la diferencia en todo México. Esa clave seguramente ya la Secretaría de Salud la tiene georreferenciada, entonces sabe que si yo digo que es el CLUES 1, sabe que ese CLUES está en cierto estado de la República, en cierto lugar. Esa es una primera cosa. Yo ya puedo ir, si hago, por ejemplo, una campaña de vacunación, pues puedo ir viendo cuántas personas se van, cuántos niños o cuántos adultos van a cada centro de salud a recibir esa vacuna, y yo puedo empezar a consolidar información y a irla pasando hacia nivel de todo México, ¿no? Pero ¿qué otra cosa nos faltaría? Nos faltaría, pues, una clasificación internacional de enfermedades, que por cierto, existe ya la que correspondería al COVID. Hicieron un nuevo registro en ese CIE-10, y este CIE-10, pues lo gobierna la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Entonces ya, si yo estoy en el sector salud, no tengo que estarme preocupando por qué tipo de diagnóstico es el que yo tengo que poner como médico. Está estandarizado a nivel mundial y todos los médicos en todo el mundo identifican al COVID con un único identificador. Y hablando de estos temas de enfermedades, hay cosas para un poco de risa, ¿no? Que ahora les voy a contar, pero miren, aquí está el COVID-19. Digamos que para los médicos, el COVID-19 es el U07.1, si es un COVID-19 que fue identificado y que fue confirmado con una prueba, o es un U07.2, que es un COVID-19 con un virus no identificado, con estas consideraciones. Entonces, todos los médicos en todo el mundo, cuando están diagnosticando, lo que ponen en sus hojas médicas, cuando dicen o determinan que un paciente fue contagiado con COVID, dice, pues tiene el U07.1 o el U07.2. Entonces ya tenemos la identificación del centro de salud. Ya tenemos la clasificación de las enfermedades, entonces ya podríamos hacer esa agrupación de información para poderla presentar después en un mapa y que podamos ir viendo cuáles son los estados, cuáles son las ciudades, cuáles son las regiones que tienen mayor o menor incidencia en estos temas de la salud. Y les decía que hablando de enfermedades, hay cosas muy simpáticas. Miren, aquí hay 4 códigos de enfermedades. Imagínense que pusieran en su diagnóstico que son el V95.4. Ese sería un accidente de nave espacial con una lesión para ocupantes. O vean el número 2,
un peatón transeúnte lesionado por colisión con un monopatín. O el 3, ¿no? Picoteado por un pollo. O el número 4, miren, como si hay problemas con los suegros. Problemas en la relación con los suegros, ¿no? Entonces tenemos un código CIE-10 para enfermedades y lesiones, para casi cualquier cosa que nos pueda pasar, de manera que los médicos, de una manera simple, puedan comunicarse entre ellos estos padecimientos. Otro ejemplo, los datos de referencia en el gobierno. Hace algunos años, acá en México, salió una propuesta para un tema de armonización contable. Yo no entendía bien qué era el tema de la armonización contable, hasta que lo vi desde el punto de vista de los datos. De lo que trataba esto que se hizo es que todo el gobierno, en todos los niveles, a nivel municipal, estatal y federal, utilizaran, ¿qué creen? El mismo catálogo de cuentas contables. Porque ¿qué pasaba antes de esta armonización contable? Que alguien clasificaba, no sé, por ejemplo, mobiliario y equipo. Mobiliario y equipo dice que es grupo, género que es un activo, el grupo que es el 2, la clase que es bienes muebles y el 01 que es mobiliario y equipo. De manera que si el gobierno decía, quiero contratar una póliza de seguro y quiero saber cuánto valen todos mis mobiliarios y equipos, pues no podía, porque cada quien en diferentes, a nivel de municipios, a nivel de estados o a nivel, bueno, y a nivel de estados, organizaban diferente la información. Lo que lograron con esta armonización contable, lo que lograron al meter estos datos de referencia, pues fue que todos hablaran el mismo idioma. Y entonces cuando yo vea un estado financiero de una entidad de gobierno y veo que es 2, 2, 2, 2, 2, 1, pues yo sé que la cifra que hay ahí se refiere a mobiliario y equipo. No va a haber duda de eso, porque todos estamos con la misma convención, todos estamos hablando el mismo idioma. Otra cosa que pasa con los datos de referencia es que nos pueden ayudar a mejorar las direcciones postales. Por ejemplo, aquí en México, si yo utilizo el código postal, este simple número aquí que es 03600 que ven ustedes o 03720, esa simple clave ya me dice el tipo de asentamiento al cual me estoy haciendo referencia. Este ya dice que es una colonia. Ya me dice el nombre del asentamiento. Ya me dice el municipio al cual pertenece. Ya me dice el estado o el departamento al cual estoy. Ya me dice la ciudad. Me da un montón de datos. Si yo, no sé si les ha tocado, al menos yo ahora que conozco estos temas de los datos de referencia y sé lo que pueden hacer por nosotros, cuando veo un formulario en el cual me están pidiendo que yo manualmente les diga cuál es el municipio, cuál es la ciudad, cuál es el asentamiento en el que yo estoy, y hasta el final me preguntan el código postal, me doy cuenta que no tienen ni idea de lo que es aprovechar los datos de referencia para mejorar el tema de las direcciones postales. Y por eso es que después hay proyectos y las organizaciones tienen que pagar un montón de dinero, un montón de plata para limpiar sus direcciones, ¿no? Si estuvieran utilizando un catálogo de códigos, un código de referencia para las direcciones postales, pues sería mucho más fácil para ellos. Eso es por lo que se refiere a los datos de referencia. Ahora vamos a entrar a los datos maestros. Están juntos, el DIMBOK los pone juntos porque tanto los datos de referencia como los datos maestros sirven exactamente para lo mismo, para comunicarnos. Nada más que los datos maestros tienen algunas características que ahora vamos a revisar. Los datos maestros serían empleados, clientes, contribuyentes,
estudiantes, proveedores, empresas, digamos, serían puras personas, o sí, personas o participantes de una organización. Ahora, también yo podría tener como los productos. Estos son los que, a mi punto de vista, son los datos maestros por excelencia, ¿no? Clientes, contribuyentes, estudiantes, todo lo que pueda hacer hablando a las personas y los productos que puede tener una organización. Lo que nos pasa aquí es que todo lo demás lo podríamos considerar como datos de referencia. Y no importa tanto el cómo los clasifiquemos. Si pudiéramos decir, bueno, y el equipo que tiene mi empresa es un dato de referencia o un dato maestro. O la distribución geográfica que yo hago en mi organización es un dato maestro o un dato de referencia. Creo que más que la clasificación de decir si son datos maestros o datos de referencia, lo importante es entender que son para comunicarnos con el mundo, ¿no? Eso es lo que tiene más interesante. Y el proceso de los datos maestros es el siguiente. Bueno, antes de contarles del proceso, les cuento una anécdota que pasó. Estaba yo cambiándome de oficina y estaba moviendo pues muchas cosas que yo tenía y me encontré una publicación de Data Warehousing Institute de el tercer trimestre del 2006, de hace 14 años. Y se llamaba 10 Mistakes to Avoid, 10 errores a evitar cuando planeo un proyecto de MDM, y hablaban de un concepto ahí que se llamaba CDI, que era Customer Data Integration. Incluso los términos han ido evolucionando. O sea, antes, en el 2006, seguramente, si alguno de ustedes tiene la suficiente edad, le tocó participar en proyectos de CDI, y decían, estamos haciendo la integración de los clientes de toda la organización. Pues bueno, esos conceptos hoy evolucionaron a la parte de MDM, de Master Data Management, gestión de datos maestros. Y lo que se me hizo como un déjà vu, ¿no? Porque 14 años después seguimos hablando de errores que se tienen que evitar, ¿no? Entonces, pues me dejó como primero me preocupó porque dije, bueno, ¿qué estamos haciendo mal como industria que no logramos corregir? Llevamos 14 años como industria y no hemos logrado resolver este problema que tienen las organizaciones, pero ya después me tranquilicé un poco y lo que vi, o a la conclusión que llegué, es que en realidad este problema es muy difícil que desaparezca de las organizaciones. ¿Por qué? Pensemos que yo soy un banco, ya dentro del banco tengo un sistema de tarjetas de crédito, un sistema tarjeta de crédito, de cheques, de hipotecario. Estoy con muchos sistemas, ¿no? Y cada uno de esos sistemas tiene su base de datos. Y como cada uno tiene su base de datos, cada uno tiene sus clientes. Y como cada uno tiene sus clientes, pues yo no sé, como organización, si un cliente que no me está pagando en tarjeta de crédito es el mismo cliente al cual le acabo de otorgar un crédito hipotecario o es el cliente que tiene una cuenta de cheques. Yo no conozco esa información porque tengo disperso todo eso. Bueno, como organización me pongo a trabajar, me lleva algunos años resolver todo este problema, y lo que haría... Y lo que haría ahí es resolverlo en unos dos años y termino, ¿no? Y digo, misión cumplida. Ya logré integrar todos los datos, ya todos los sistemas de tarjeta de crédito, de cheques, de préstamos hipotecarios, ya todos ven una única base de clientes. ¿Y qué creen que pasa? Ese banco lo compra otro banco y se fusiona.
¿Y qué creen que pasa? Pues vuelvo a tener exactamente el mismo problema, ¿no? Los clientes que tiene un banco con los clientes que tiene otro. Entonces, no es que digamos, como industria no hayamos resuelto estos problemas, sino que pues son problemas que se van generando y se van generando nuevamente dentro de las organizaciones. Ahora sí, déjenme contarles de una manera muy simplificada cuál sería el reto que tienen los proyectos de MDM, de Master Data Management. Pensemos que tenemos varios sistemas, ¿no? En este ejemplo yo tengo 3 diferentes sistemas y pensemos que tengo nada más estos clientes, ¿no? Entonces yo quiero saber como organización si estos 3 clientes son 3 clientes diferentes, son 2 clientes o son un cliente. Eso es lo que yo estaría buscando. Y bueno, ¿qué es lo que yo hago ahí? Pues bueno, me apoyo en este tema de MDM, de Master Data Management. ¿Qué es lo primero que yo tendría que hacer? Pues lo primero que yo tendría que hacer es hacer una validación, estandarización y cierto enriquecimiento de los datos. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Vean cómo estandarizo cómo son las direcciones. Esto es un ejemplo de Estados Unidos, entonces así es el estándar en las direcciones en Estados Unidos. Pongo el número de la calle, el nombre de la calle, el estado, el condado, el estado y el código postal. Y lo que hago con los teléfonos es que estandarizo la manera en la que yo estaría viendo todos los teléfonos. Entonces, bueno, ya hice ese primer paso. Y ahora lo que sigue, ahí sí viene la parte de algoritmos muy sofisticados, es yo tengo y hago una resolución de entidades. Y con una serie de procesos, yo puedo llegar a determinar que este primer cliente es un único cliente y este otro, el 2 y el 3, se tratan de la misma persona. O sea que J. Smith y Jane Smith son exactamente la misma persona. Lo que yo estaría haciendo en este caso es generar el Golden Record. ¿Cuál sería el Golden Record? El Golden Record sería lo mejor de estos 2 registros, ¿no? Entonces, mi registro Golden tendría el nombre de Jane Smith, tendría toda la dirección completa y tendría este teléfono. Hay muchos riesgos que pueden tener las organizaciones al hacer este tipo de cosas, ¿no? Deben ser muy cuidadosas porque ¿quién no nos dice que este se llama Juan Smith y viven en la misma casa y este es el teléfono de la casa y son gemelos? No sé, hay un montón de cosas y un montón de variables que hay que tener en cuenta antes de definir que esto es un único cliente. Pero en este ejemplo así, muy simplificado, a la respuesta que yo puedo tener como organización es que de estos 3, en realidad yo tengo 2 clientes, ¿no? Imaginen esto con una base de datos. Me tocó un cliente que me decía, oye, ¿y cuántos clientes tengo? Y dice, tengo entre 8 y 12 millones de clientes, ¿no? Ese era lo que él sabía que podía tener. Era potencial 8 porque tenía su sistema de crédito en el cual tenía toda la información de todos esos clientes. Era una tienda departamental en la cual uno llega y compra ropa, compra zapatos, compra perfumes. Pero tenía diferentes sistemas o había personas que llegaban y eran sus clientes, pero no tenían crédito. Entonces, por esta razón tenía entre 8 y 12 millones de clientes y se metieron en un proceso como estos. Y cuando llegaron a estas conclusiones, cuando no tenían una certeza completa, preferían vivir con el cliente así duplicado hasta no estar completamente seguros. Entonces, estos son los retos que tiene la parte de MDM. ¿Y cómo monetizo yo la parte de datos maestros? Si no serán importantes los datos maestros, porque organizaciones como Dun & Bradstreet se encarga de vender estos datos, de vender los datos de las empresas. ¿Qué es lo que hacen ellos? Si ustedes son una empresa que tiene un montón de proveedores, lo que pueden hacer es para estandarizar esta parte de los proveedores, es pedirle a cada uno de sus
de sus proveedores su número de DONS. Y entonces Dun & Bradstreet tiene una base de datos gigantesca donde se encarga de mantenerla actualizada. Entonces ahí ustedes podrían estar consultando toda la información de sus proveedores y no tendrían que estar sufriendo de saber si el proveedor al cual están dando un contrato en una de sus empresas es el que les acaba de quedar muy mal en otra. Sabrían cuáles son esos proveedores o podrían hacer negociaciones de volumen entendiendo que estos proveedores forman parte de un grupo o forman parte de un grupo de empresas mucho más grande. Esto es lo que podemos hacer también con los datos maestros. Es una manera en la cual esta empresa pudo monetizar los datos. Y también podemos habilitar el ahorro en las organizaciones utilizando los códigos de barra. El código de barra de GS1, que es una organización a nivel mundial, que de lo que se encarga es de, con este código de barras, identificar a cualquier producto en cualquier parte del mundo. Si ustedes exportan, van a poder ver en cualquier parte del mundo estos códigos de barras y van a saber de qué país es, de qué empresa, qué producto y un dígito verificador. Entonces ustedes también pueden hacer este ahorro en las organizaciones. Me tocó el caso de una empresa telefónica que opera en toda América Latina, que tenía el área de compras, estaba muy preocupada porque no podía hacer, digamos, salió un nuevo iPhone, no recuerdo el número, digamos, el iPhone 10, que era nuevo en ese momento, salió el iPhone 10 y todos los países de la región empezaron a hacer sus negociaciones de manera individual. Cada uno compró, digamos, un cierto número de iPhones y cuando se dio cuenta la organización, lo que podía haber hecho era, si supiera, si hubiera tenido unificado el número de producto, hubiera podido hacer negociaciones de volumen. No es lo mismo, pensemos que cada quien iba a comprar 100 y son 10 países, no es lo mismo decir voy a comprar 100 iPhones a decir voy a comprar 1000 iPhones. Seguramente las condiciones, los precios y todo son mucho mejores si puedes ir y negociar de esa manera, pero no podía hacerlo esta área de compras. Estaba muy preocupado y lanzó un proyecto justo para unificar la manera en la cual cada uno de los países identificaba a los productos. Entonces también nos pueden ayudar estos datos estos datos maestros a generar ahorros en nuestras organizaciones. Y ya una vez que tenemos esa parte de los datos maestros, pues también tenemos que preocuparnos por la arquitectura que vamos a hacer con estos datos maestros. Si yo ya logré tener mi golden record, mis datos maestros, de lo que me tengo que ocupar es que cualquier sistema, cualquier solución que trate, por ejemplo, con clientes, que vaya a dar de alta a un nuevo cliente, primero vaya y busque en la base de datos que yo ya limpié y donde tengo mis clientes únicos, valide si no es un cliente y si es, que tome los datos de ahí y entonces ya sabemos quién es nuestro cliente y todos los productos que nos ha comprado y desde cuándo es su cliente, o en caso que sí sea un cliente nuevo, pues entonces daríamos de alta a este nuevo cliente. Esos son los retos que tiene el tema de los datos maestros y es por lo que son un poco diferentes. Les digo que yo en mi experiencia los grandes proyectos de MDM los he visto con clientes o con contribuyentes o con cualquier tipo de personas para tratar de identificar personas o para tratar de identificar productos. No he visto proyectos de otra cosa y desde mi punto de vista muy personal, aunque Dama no necesariamente dice exactamente lo mismo que yo les voy a contar ahora, para mí los datos maestros solamente son eso, ¿no? Lo que son personas y lo que son productos. Y ahí, no sé si con todos estos ejemplos que estuvimos revisando, pues pudieran coincidir ustedes conmigo que para mí los datos maestros y los datos de referencia pudiéramos considerarlos como el esperanto de los negocios, ¿no? La manera en la cual nos podemos comunicar todas las organizaciones y poder intercambiar información de una manera más fácil, poder hacer que nuestros sistemas y nuestros procesos para intercambiar información también no sean tan complejos. Y esto es lo que tenía para contarles ahora. Pasamos a la parte de dudas, comentarios.
estamos aquí a la orden. Ramón, igual un poquito para acotar, yo quería, bueno, decirles a todos muchas gracias por participar, decirles que el libro, el Dama Book, está a la venta, pueden adquirirlo a través de redes sociales, a través de mi número. Tenemos un stock limitado, físico, está en precio de promoción en 400 bolivianos y cualquier duda de incluso participar para ser miembros del capítulo, están todos bienvenidos, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, Diego. Pues si hubiera alguna pregunta, algún comentario, estamos a la disposición. Bueno, si no hay preguntas, no están aquí mis datos. Si después quisieran o tuvieran alguna duda específica, pues estamos ahí a la orden. Y ya nada más, antes de cerrar, pues me gustaría contarles un poco de cursos que ofrecemos. Estos son los cursos que tenemos para el mes de diciembre. Nos especializamos nosotros en temas de cursos para la gestión de datos, enfocados a la parte de la certificación o para que conozcan talleres en donde pueden hacer cosas mucho más prácticas y más vivenciales de lo que pueden ser temas como el gobierno o la arquitectura de datos. Esos son los cursos que tenemos para este mes de diciembre. Ya tenemos nuestro calendario para el siguiente año. Ahí están todos los cursos que tenemos por si les llega a interesar alguno de estos. Si están buscando la certificación, pues podemos ayudarlos. Somos reps reconocidos por Dama Internacional. Entonces podemos ofrecer esos cursos oficiales para la certificación. Y también les decía, tenemos talleres y tenemos muchos otros cursos relacionados con temas de la gestión de datos. Estos serían los cursos autorizados para la parte de la certificación. Y estos son otros cursos y talleres que tenemos relacionados con temas de la gestión de datos. Pues no me restaría más que agradecerles su atención y pues que sigan apoyando al capítulo de Dama Bolivia, que se hagan socios, que participen de los eventos que están haciendo, que formen comunidad. La manera de aprovechar este tipo de asociaciones es generando comunidad, generando pues relaciones, encontrando personas que tienen los mismos intereses que nosotros y poder colaborar, poder encontrar oportunidades de negocio, oportunidades de aprendizaje. Pues muchos éxitos, muchas gracias a Dama Bolivia y muchos éxitos para toda la comunidad. Gracias, Ramón. Muchísimas gracias igual por la ponencia. Está muy buena. Pues muchas gracias y tengan buenas noches. Muchas gracias a todos. Otra vez agradeciendo a los patrocinadores, a todos los participantes. Y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Ramón. Excelente participación. Y Diego, igual, esperamos que el próximo evento vos nos puedas dar el webinar para igual ir haciendo conocer un poquito más de Dama Bolivia. Gracias a todos. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Hacer una mención específica a los patrocinadores, VP, Empresa Boliviana Experta en Soluciones en Gestión de Datos, y Fit Academy, representante autorizado Dama para cursos de preparación y otros talleres en relación a gestión de datos. Autorizado por Dama, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego, gracias a todos. Buenas noches.